que es un poco sobre lo más complicado que queremos hacer aquí del API de Java, que es escribir y leer en fichero. Entonces, la idea es que en todos los lenguajes, por una parte tenemos una parte del lenguaje que es la realización de operaciones, el manejo de tipos de datos más o menos complejos, los arrays, las cadenas, este tipo de cosas. Pero luego hay una serie de operaciones que ya no son tan propias del lenguaje, sino que son más propias en realidad del sistema operativo. De que yo sea capaz de manejar ficheros, guardar cosas en ficheros, leer cosas de ficheros. Y bueno, eso incluye, no lo vamos a contar aquí, pero también escribir, mandar cosas por la red, escribir cosas de la red. En general hay una serie de operaciones que, aunque nosotros vamos a verlas en el lenguaje, y si usas un lenguaje vas a tener capacidad de hacerlas, en realidad no son propiamente operaciones del lenguaje, sino que son operaciones del sistema operativo que los lenguajes nos dan una forma de hacer. Entonces, esas operaciones, nosotros vamos a ver las de ficheros, pero bueno, hay más cosas que un lenguaje como Java pues te deja hacer comunicándote con el sistema operativo. Y lo que ocurre es que para estas operaciones los lenguajes lo que me dan es funciones que le permiten hacer diferentes operaciones. Tendré funciones para escribir en ficheros, funciones para leer en ficheros y funciones para hacer pues, un montón de cosas. En Java esas funciones están agrupadas en paquetes. Nosotros vamos a ver el paquete de entrada y salida, no vamos a ver el paquete, vamos a ver unas pocas operaciones del paquete de entrada y salida, que se llama Java IO, y ahí están las operaciones de fichero. Vamos a ver una mínima parte, pero bueno, para que veáis un poco y lo podáis manejar. En el próximo curso, en redes de ordenadores, en el siguiente semestre, supongo, os contarán también las operaciones dentro de Java.net, que son, en algunas cosas son parecidas a estas, pero que te permiten enviar cosas a través de una conexión TCP, recibir conexiones, enviar paquetes, el tipo de cosas que puedo hacer por estar en un sistema operativo que está en red. Y en realidad hay un montón de operaciones más que están, que voy a tener pues, funciones en diferentes paquetes que me va a dar el sistema operativo y que en Java me van a dejar pues, abrir ventanas, hacer operaciones gráficas, dibujar. Entonces esas cosas no vamos a contarlas nosotros, las veis seguramente en tercero o en cuarto, no me acuerdo. Pero al final siempre la filosofía es que van a ser una serie de funciones a las que yo llamo para que hagan cosas. Lo único, en los lenguajes no orientados a objeto, pues van a ser funciones puras. En los lenguajes orientados a objeto como Java, en realidad esas operaciones van a estar hechas con objetos. Lo mismo que en las cadenas, yo tengo objetos que los creo, que son las cadenas de texto, y esos objetos tienen funciones asociadas. En el manejo de ficheros y en todas las cosas del sistema operativo también van a funcionar pues, de forma parecida. Entonces, lo que os quería contar aquí es un poco una forma, la más sencilla que hemos encontrado, de que manejéis ficheros, pero bueno, aunque sea la más sencilla, es imposible quitarse que esa forma es orientada a objetos, entonces vais a tener que construir objetos y hacerles operaciones a sus objetos. Entonces yo os voy a contar una forma que al final casi va a ser como una receta, incluso aunque algunas cosas no queden muy claras por qué son así, pues os vamos a dar la referencia de cómo yo puedo escribir a un fichero y si queréis podéis preguntar los detalles, pero bueno, si no, pues básicamente usar la referencia como receta, pues funciona. Y en la asignatura de laboratorio de programación, cuando ya veáis más orientación a objetos, pues ya entenderéis exactamente por qué algunas cosas son así. De hecho, también por cómo es un poco las funciones y los paquetes de Java, hay varias formas de hacerlo. Yo os voy a contar la que más sencilla nos ha parecido de entender y por otra parte también os enseño algún ejemplo de alguna que es más fácil en el sentido de que ocupa menos líneas, pero igual es más rebuscada de entender. Entonces nosotros os recomendamos que uséis esta. Entonces la cosa es que, vamos a hacer primero una parte de cómo escribir a fichero, que es más fácil, y luego vemos cómo leer de fichero. Entonces para escribir a un fichero,
que va a hacer falta es que yo tengo que usar funciones del paquete que os decía, que es java.io. Entonces, hasta ahora, todas las cosas que hacíamos en Java no necesitaban ningún paquete ni ningún uso de funciones externas. Entonces, simplemente la clase math, por ejemplo, las funciones matemáticas, tú las pones y ya funcionan. No hace falta que le digas al compilador que la busque en ningún sitio. Pero ya las cosas que se salen del lenguaje básico, hay que decirle al compilador que vas a usar esos paquetes, y eso se hace poniendo una instrucción import java.io.asterisco que le dice que utilice las clases de Java.io. Eso en realidad lo he puesto en el programa básico para que lo pongáis en el general siempre y no os preocupéis por ello. Pero en realidad solo hace falta si vas a usar funciones de manejo de ficheros. En los programas que habéis hecho hasta ahora, si no ponéis lo mismo Java.io, no pasa nada. Entonces, el significado de esa función, o sea, de ese comando, es que le dice al compilador que utilice también los paquetes dentro de Java.io, el asterisco es porque dentro hay muchos paquetes, y eso le dice en general que utilice todo. Entonces, simplemente eso lo tenéis que poner para que encuentre las funciones de lectura y escritura de ficheros. Hay otro JavaNet para que use las de red, pero este año pues no las uso. Entonces, esos módulos de uso de ficheros, en realidad, están estructurados de forma muy modular. Entonces, lo que hace Java es que hay diferentes objetos que hacen diferentes funciones. Entonces, en realidad, para escribir un fichero, lo que vais a tener que hacer es una especie de cadena. Hay un objeto que se llama lineoutputString que es capaz de escribir cosas en un fichero. Entonces, ese objeto sabe escribir datos en fichero, pero cualquier tipo de datos. Entonces, en general, nosotros no vamos a poner ese objeto directamente, sino que lo usaremos a través del otro objeto que se llamará OutputStreamWriter, que lo que hace es, sabe escribir texto en cualquier cosa. Entonces, si ese OutputStreamWriter lo pones asociado a un file OutputStream, lo que hace es, sabe escribir texto en cualquier cosa, y cualquier cosa es un fichero, y este sabe escribir cosas en el fichero, y no es una fichero. Y tampoco utilizaremos esto directamente, sino que utilizaremos otro objeto, que es el buffer_writer, que ese lo que sabe es escribir cosas con buffer línea a línea. Es decir, sabe escribir, podríamos decir que este sabe escribir líneas de texto. Entonces, este utiliza a este que sabe escribir texto, aunque no sean líneas. Y este utiliza a este que sabe escribir cosas en un fichero, sea lo que sea. Entonces, cada uno se especializa en su función. Entonces, nosotros lo que haremos es construir este que sabe escribir líneas para que las escriba a este que sabe escribir texto, para que lo escriba a este que sabe escribir un fichero. Entonces, a este, por ejemplo, le tienes que decir el nombre del fichero y estos simplemente en dónde se debe escribir. Entonces, al final, eso va a ser una línea o dos construirlo y luego yo escribiré aquí de forma cómoda. Ya veréis que en el fondo todo esto os lo explico para que entendáis por dónde va, pero vamos, al final usarlo es mucho más fácil que entenderlo, simplemente son las líneas y ya. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a usar para escribir el fichero, porque los lenguajes de objetos son muy de cada parte está especializada en una sola cosa. Entonces, hay especializados en escribir sobre ficheros, en escribir texto, en escribir lo que sea. De hecho, en futuros cursos lo que haréis es, claro, si a este le quito el que sabe escribir sobre fichero y le pongo el que sabe enviar por la red, básicamente lo que tienes es uno que sabe enviar líneas de texto a través de la red. O sea, solo le cambias la parte que se encarga de escribir fichero o escribir por la red. Pero los que escriben texto son los que... Pues, básicamente eso es lo que vamos a construir. Al usar este tipo de cosas, lo que ocurrirá es que estas instrucciones pueden dar errores, lo mismo que las que decíamos antes de un entero, puede fallar porque el entero no le haya dado un texto que sea un entero. Entonces, en estas cosas también va a poder ocurrir errores, porque, por ejemplo, un error que es muy fácil de ver es que a este, que yo le digo, escribe en este fichero, el fichero que se llama,
Puede que no pueda escribirlo porque ese fichero ya exista y no tiene un permiso para borrarlo. O puede que no pueda escribirlo porque le estoy diciendo que lo escriba en un directorio que no tengo permiso para escribir. O sea, cuando uso el sistema operativo hay muchas condiciones de error que pueden pasar. Entonces, todas las instrucciones de manejo de ficheros en general, todas pueden generar errores. Y por eso, en el programa antes os he dicho, bueno, en el programa aquí hemos puesto lo de throws exception para que si ocurren errores, pues el programa parará y ocurrirá el error y ya está. Normalmente, cuando en cursos futuros, cuando manejéis esto, aprenderéis a decir, bueno, pues si el fichero no existe, lo que voy a hacer es que si no puedo escribir en ese fichero, cambiar el nombre y escribir en otro, o reaccionar en diferentes formas. Pero este año solo queremos ver lo básico y nos lo vamos a meter en eso. Entonces, lo que tenéis que hacer es poner siempre throws exception para que si hay un error salga, veáis cuál es el error y ya está. Entonces, siempre hay que hacer el programa básico, tiene que tener un caballo, tiene que tener throws exception pues, para que si hay un error, el error se propague. De hecho, el throws exception lo tienes que poner en cualquier función que haga cosas con ficheros, porque si no, lo que te dice es que esa función puede ocurrir. Entonces, quitando eso, el proceso va a ser siempre algo como lo que pongo aquí, que al final casi es como si fuera una máquina. Entonces, cada uno de estos objetos, el fileout.string, el out.stringWriter y el offsetWriter, son objetos que van a estar en una variable. Entonces, lo que necesitaré es poner una variable de cada tipo. Fileout.string, pues le pongo de nombre OS. El nombre de fondo es lo que quiero poner, que es el nombre de la variable. Out.stringWriter tiene el nombre que hemos puesto de seguridad. Y UFWriter le hemos puesto el nombre salida. Estos son tres variables para tener estas tres cosas. Y de momento no tienen nada. Entonces, después de eso, tienes que construirlas. Lo mismo que los dabais, tienes que construir el objeto. Entonces, primero construimos esto, fileout.string. Entonces, se construye haciendo OS igual a new fileout.string. Y ese que sabe escribir en un fichero, le tienes que decir al constructor cómo quieres que se llame el fichero. Es decir, tienes que hacer, voy a llamar un fichero que se llame outfit. Aquí puedes poner el nombre del fichero, entre comillas, o si quieres que el nombre del fichero sea una variable que tú leas de algún sitio, pues puedes poner aquí una variable. Porque el usuario te da el nombre del fichero y tú lo pones ahí. El caso es que a esta aquí tienes que decir cuál va a ser el nombre del fichero. El siguiente, el output.stringWriter, lo construyes también sin más, new output.stringWriter, y le tienes que pasar el primero, para que él sepa que va a escribir en el segundo. Y el siguiente, el offsetWriter, que tenemos llamado el nombre de salida, cuando lo construyes tienes que pasar al siguiente. Entonces, si os fijáis, esta cadena lo que hace es construye este sabiendo el nombre del fichero, construye este sabiendo esto, construye este sabiendo esto. Entonces, al final, el que nos queda al final, salida, es el que nosotros vamos a utilizar. Es una variable con la que yo voy a hablar y le voy a decir, escribe esto al fichero, o luego le diré a otro de esto. Entonces, básicamente tienes que poner este bloque cada vez que vayas a utilizar un fichero, y pues eso es un poco, bueno, os he contado un poco por qué es así, pero en el fondo al final podéis usar esto como plantilla siempre que sepáis que hay que poner el nombre del fichero, y lo que queda de todo eso es que la variable salida es en la que tú puedes hacer operaciones de leer o de escribir. Bueno, en este caso de escribir. Entonces, cuando tú aquí a la variable salida, que es este, le digas, escribe esta línea al fichero, lo que hará es, con la línea, hará lo que sea, y se la pasará a este, y hará lo que sea, y se la pasará a este, y esto lo escribirá en el fichero. Entonces, esa es un poco la filosofía. Entonces, una vez hecho eso, salida, ¿qué funciones tiene? Tiene una función write que le puedo decir que escriba al fichero. Entonces, a salida yo hago write, y puedo poner texto, cadenas, lo que quiera, y cuando haya acabado de escribir, tengo que hacer salida.close para que cierre el fichero. Entonces, el close es importante, ahora veremos en algún ejemplo, porque estas cosas son relativamente complicadas y pueden tener
el que yo le diga que escriba algo, lo que hará es que igual algunas personas la tienen y puede que todavía no haya enviado los datos al fichero hasta que yo le diga el close final. Pero si yo hago un programa y yo pongo el final del close, puede que el programa se acabe y algunas cosas estén pendientes de escribir y no las escribo. Porque en realidad, pues, este objeto todavía ha decidido que se lo va a guardar un momento para que tenga una línea entera o lo que sea. Y bueno, puede ser que no, las cosas no están garantizadas que se escriban hasta que no haga el close. De hecho, si queréis ponemos un poco esto. Haciendo uno de los programas de antes. Podemos modificar nuestro programa de antes del dado para que guarde, por ejemplo, las tiradas en un fichero. De hecho, imaginaros que queremos modificar este programa que hemos hecho antes del dado. Vamos a hacer que en lugar de cuando el programa tire una tirada de dados, lo que haga es tirar un montón y guardarlos en un fichero para poder hacer luego estadística. Podemos hacer que yo le pase el número de tiradas que quiero hacer y un fichero para guardarlo. Entonces, imaginaros que lo que quiero hacer es esto. Yo quiero hacer que hasta ahora el programa hace esto. Yo hago Java dado y tira una vez el dado. Entonces, quiero cambiarle dos cosas. Uno, que le diga que en lugar de una vez tire 10 y entonces tire 10 veces. Eso es fácil de cambiar. De hecho, lo hacemos ahora en un momento rápidamente. ¿Cómo lo cambiaréis a que tire n veces? Pues haría falta que yo sepa cuántas veces quiere tirar. Por ejemplo, voy a poner int n. N será el número de veces que quiero tirar. Y voy a ponerle ahora que quiera 20. Entonces, en lugar de hacer esto una vez, debería poner un bucle que haga, pues, n veces. Entonces, tendría que hacer un while. Hace esto. Sí, algo así. Yo creo que toma una tirada y imprimirla en lugar de una vez. Para que haga n veces necesito una vez para contar 0, 1, 2 las veces que la parte de n. Voy a poner otra variable i. Esa variable i voy a hacer que valga al principio c, ¿no? Y vaya contando cada vez i igual a i más 1. Entonces hago esto hasta que i valga n. Bueno, hasta que mientras i valga menor que n. ¿Sí? Pues, perdón, aquí ha salido una llave de más. Entonces, esto tiraría en lugar de una vez 20 veces, ¿no? Contaría tantas veces como haya. En realidad el bucle, como he puesto de 0 a... he puesto que empiece en 0 y acabe cuando n es menor que 20, entonces contaría de 0 a 19, son 20. Si queréis que cuente de 1 a 20, pues también podéis poner aquí i igual a 1, i menor o igual que n, pero bueno, normalmente la costumbre suele ser contar así lo mismo que los hace. Entonces, así el programa tira 20 veces, ¿no? Entonces, ahora si hago Java dado, tira 20 veces. En realidad, quiero que, en lugar de ser 20, quiero que sea lo que yo le diga desde una volumen. Entonces, vamos a poner que este n igual a 20, en lugar de ser n igual a 20, sea new integer, lo que valga el argumento 0, el primero. Entonces ahora tendría que, si le digo una vez, hace una vez. Si le digo 5 veces, hace 5 veces. Esto parece que funciona. Esto ya lo sabíamos hacer de antes. Entonces, vamos a poner que este programa lo que quiero es que todas estas veces, en lugar de sacármelas por pantalla, quiero tenerlas en un fichero. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Y bueno, vamos a poner que el fichero me lo diga también aquí. Me diga Java dado 5 y me diga que el fichero sea, pues, lo que yo ponga ahí.
Entonces coja ese nombre y lo grabe en un fichero SHA. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo primero, aquí ponemos cogemos una variable de cadena que se llame nombre del fichero o nombre fichero. Esa variable nombre fichero le vamos a dar de valor el argumento 1. Si hacemos esto, lo primero que yo les digo sería el número y lo segundo el nombre del fichero. Y queremos al revés, el primero sea el nombre del fichero y luego el número de veces. Entonces, que el primer número que les pase será un número, el segundo será una cadena que será el nombre del fichero. Y ahora lo que tengo es que hacer una variable para escribir en ese fichero. Entonces hemos dicho que para escribir en un fichero necesitamos, bueno, si queréis podemos coger la plantilla que tenemos por ahí. Vamos a la página esta. Y por aquí también os he puesto cómo escribir en fichero. Que está aquí, ¿no? Entonces necesitamos 3 variables. Una filial string, una string writing y una buffer writing, salida. Pues vamos a copiar esos 3 y ponerlos. Entonces lo ponemos pues por aquí. No sé si os dije el primer día, es una buena costumbre en estas cosas que todas las variables se pongan al principio de la función, para que así veas todas las pasos que necesitas. En realidad, Java no te obliga a eso, puedes definir las variables cuando las vas a usar, pero bueno, es una buena costumbre ponerla al principio. Entonces, estos 3 primeros eran variables que necesitas. OS y SW son variables para construir esta cadena, salida es la que vas a utilizar porque es la que yo haré operación. Eso lo pongo ahí. En la plantilla también tengo por ahí. Lo siguiente que tengo que hacer es construir el fichero. Eso se hace con estas 3 cosas. Entonces, el fichero no tengo por qué construirlo al principio del programa. En este, como es un programa tan simple, pues da igual que lo haga aquí o no aquí. Antes de los argumentos o después no cambia mucho. Van a ser un tiempo de un milisegundo después. Pero bueno, podría construir el fichero justo cuando lo vaya a usar. Si el programa hace cosas complejas, podría hacer cosas y cuando vaya a escribir, abrir el fichero. Voy a ponerlo ahora. Entonces, esto prepara el fichero. Entonces, fijaros que ¿qué es lo que hace esto? Construye un filial string con el nombre del fichero. Aquí lo que tengo que poner es el nombre del fichero en mi caso. Entonces, en mi caso, el nombre del fichero está guardado en esta variable. Entonces, tengo que poner ahí que es una variable que se llama casi igual, pero no es lo mismo. Entonces, le pongo nombre fichero, es una variable que va aquí. Y lo demás, OS es la llave. Por ejemplo, aquí, SV la línea aquí, la mete aquí, entonces al final sale esta línea. Y eso es lo hacemos aquí. Entonces, eso, ahí no falta nada y no debería fallar eso. Que no veía el cambio. Entonces, esto, en principio, ya debería compilar. Lo que pasa es que todavía no hace casi nada. Podemos compilarlo para ver si funciona. Entonces, si hago aquí, si lanzo el programa, ahora lo que pasa es que exige que le ponga los argumentos. Si no los pongo, pues falla. Puedo decirle que tire 4 veces y que el nombre del fichero se llame O. Entonces, si hago esto, claro, todavía no le he dicho que guarde nada del fichero, le he dicho que abra el fichero y ya está. Pero sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Pero probablemente lo que sí que haya hecho es que el fichero lo ha creado. Porque construir esas variables sí que hace que el fichero se cree. No tiene nada, está vacío, pero lo ha hecho.
Bueno, si hago ls-l veo que el fichero O tiene 0 contenido. Entonces, una vez que tengo esto, lo que ocurre es que la variable de salida la puedo usar para mandar cosas a ese fichero. Entonces, si en lugar de system.out.printf hago salida.write, lo que estaría haciendo es mandar las cosas al fichero en lugar de mandarlos por la pantalla. Puedo hacer las dos cosas, tenerlo por la pantalla y en el fichero. Pero básicamente eso es la idea. Entonces, aquí voy a poner que, aparte de hacer system.out.printf, voy a poner salida.write. Y vamos a poner, pues, claro, la cosa es, write no soporta esto. No puedo hacer imprime el entero en una cadena, porque eso no es, eso es de la función printf, que es así. Entonces, tengo que usar la otra forma de escribir, que es x sería un entero. Entonces, esto me da error porque write espera que pase una cadena. Entonces, lo que sí que puedo hacer es poner una cadena y luego sumarle el entero. Porque en esto, en sumar una cadena y un entero, sí que va a suponer que intenta convertir el entero a cadena. Entonces, esto es lo que se puede hacer. Ahí, en los enteros y los dobles se queja, pero cuando yo sumo cosas con cadenas, se entiende que es convertirlo a cadena y concatenarlo con entero. Entonces, esto en el fondo es como imprimir el número como cadena. De hecho, bueno, vamos a ver que esto falla alguna cosa, ahora vamos a ver. Y el bucle tenemos que seguir con el i para que acabe. Entonces esto falla a varias cosas, podemos verlas. Vamos a compilarlo. Y vamos a decirle que grabe 4 veces el fichero O. Entonces, esto parece que ha hecho el programa, ha tirado las 4 tiradas y las tenemos ahí. Bueno, se me había olvidado, claro, que antes había dejado que el programa tiraba 2 dados y lo sumaba. Vamos a quitar y poner solo 1. Pero eso es más o menos igual. Claro, pues había era valor, no, ahora tengo 4 varias veces y no. Entonces, esto se supone que aparte de esto lo ha imprimido porque hemos dicho que lo imprima, pero aparte cada vez ha ido escribiendo al fichero. Entonces podemos ver que hay en el fichero. Entonces, el problema, si hacemos ls-l, es que el fichero tiene 0 bytes. Si miramos el contenido, en el fichero no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque no hemos hecho al final close. Entonces, aunque básicamente Java estaba preparándose para escribir los números en el fichero y los tenía preparados y ha construido el contenido, como no le hemos dicho que lo cierre, al final, y era un fichero pequeño, pues al final no ha enviado todo. Os podéis encontrar, si no hay también cosas que si no lo haces close, igual ha grabado parte de lo que le has pedido, pero la última parte todavía no la ha preparado, pero todavía no la ha mandado, entonces puede que no encuentres contenido en el fichero. Entonces se supone que eres responsable de, al final, hacer close. El close no hay que hacerlo por cada una de las operaciones. De hecho, si hacemos eso aquí, es un problema, porque lo que ocurre es que imprime en el fichero eso, hace close, y cuando vuelve el fichero está cerrado y no puede ya hacer la siguiente vez. El close hay que hacerlo al final de toda la operación de escribir en el fichero. De hecho, probablemente también hay una operación por ahí, que eso ya os la dejo por si la queréis mirar, que es en lugar de close, flush, que es manda las cosas al fichero aunque no lo cierres. Puedes seguir escribiendo, pero escribe todo lo que hay. Y eso se hace así. Pero vamos, normalmente no necesitaréis eso. Lo que hace es que
Lo que esté pendiente de escribir lo escribe, pero no cierra el fichero, si quieres puedes seguir escribiendo cosas. Pero bueno, normalmente con hacer al final close ya suele ser suficiente. Entonces ahí sigue dándonos otro problema. Si hacemos ahora el programa este, pues me sale 6653. Entonces vamos a ver si en el fichero hay algo. Ahora en el fichero ya hay 4 bytes, así que vamos por buen camino, algo ya escrito. Si miramos el contenido del fichero, ¿qué pasa? Que ha escrito los números uno seguido del otro. No le hemos dicho que escriba saltos de línea. Si queremos saltos de línea, lo tenemos que decir nosotros. Claro, el byte no incluye escribir un salto de línea al final. Escribe exactamente lo que yo te digo. Entonces, si quieres escribir saltos de línea, y cada vez lo que querías hacer es escribir el número y un salto de línea después, pues tienes que poner el salto de línea después así, como hacíamos antes. De hecho, con eso te ahorras la primera comilla, si querías, al sumar las saltos de línea que van a hacer una cadena, ya. Entonces, si hago ahora eso, pues ahora fijaros que ha generado 6214 y en el fichero pues me ha escrito lo que 6214. El programa ya hace lo que queríamos que hiciera. Básicamente tenemos programas que podemos escribir un fichero y puede guardar cosas en el fichero o lo que queramos. Fijaros ahí, tal y como hemos usado esto, está claro que cuando yo le pido que abra un fichero para escribir cosas, si el fichero ya existía, lo borra. Porque antes lo ha borrado. O sea, no tenemos esto a continuación de lo que habíamos escrito antes. Entonces, por defecto, el file output stream, con un fichero, entiende que le estás diciendo que cree ese fichero, si tiene permiso para crearlo y para borrarlo, y vuelva a escribir de cero todo lo que había en ese fichero. No conserva lo que había antes. Si queréis conservarlo, no lo he puesto en la transparencia, pero es más o menos fácil. Creo que se trata, puedes decirle aquí, cuando construyes el fichero, le puedes poner un true, que es un segundo argumento, que es decirle que en lugar de machacar el fichero, añada a continuación. Entonces, si ahí pones eso, en lugar de escribir en el fichero totalmente, cuando haces, ahora escribe otras 4 tiradas y escríbelas a continuación de las que había, no machacando las que había. Entonces, si queréis usar estas cosas, pues, pero bueno, el básico es saber cómo machacarlo y da igual que nos conserve. Esto creo que era el problema 7.2 o alguno de los que hay por ahí. Entonces, pues eso, básicamente esta es un poco la forma de escribir un fichero. Tenéis que saber hacerlo, incluso aunque algunas partes os parecen un poco complejas, no sepáis ver lo que está pasando aquí. Es cierto que entender esto bien, lo de la cadena esta, está buscar cómo encontrar el objeto y en quinto, en sexto semestre, yo creo que está, en el séptimo, os contamos eso en la asignatura de laboratorio de programación, pero de momento tenéis que saber escribir el fichero. Se puede hacer de forma a veces más simple, con otro tipo de objetos. En realidad, hay un objeto de tipo printwriter que le puedes decir un fichero de salida y funciona de forma parecida. De hecho, con esta salida puedes introducir la función printf, que funciona como la que os he dicho antes. O sea, en ese puedes dar printf y poner porcentaje de y este tipo de cosas. Entonces, si os gusta más de esta forma, es más simple, para escribir menos, pero bueno, es un poco más raro de entender que este tipo de objetos solo vale para imprimir a fichero. Seguramente el año que viene en las redes veis los del tipo primero que os he dicho, porque le puedes poner en lugar de
escribir a un fichero, le puedes poner escribir a la red, a un socket. Pero bueno, si tenías problemas, pues tampoco también está bien. En la referencia os he puesto solo la que es igual que el leer es fichero que escribir fichero.